Formalismo lagrangiano. Tema 2. El principio de mínima acción. La formulación más general de las leyes que gobiernan el movimiento de un sistema mecánico es el principio de mínima acción o el principio de Hamilton. ¿Y en qué consiste este principio? Vamos a enunciarlo en este momento. Principio de mínima acción. Todo sistema mecánico está caracterizado por una función definida L, que depende de las posiciones y de las velocidades. Aquí, cuando pongo Q, Q punto y T, es para abreviar, pero sería Q1, Q2 hasta Qn, y luego después coma, o bueno, Q3n, Q1 punto, Q2 punto hasta Q3n punto, y el tiempo. Pero lo pongo de manera abreviada así. Y la condición de que si el sistema está en tiempos T1 y T2 en posiciones Q1 y Q2, respectivamente, entonces el sistema sigue una trayectoria entre esas dos posiciones tal que minimiza la acción, donde la acción está dada por la integral de línea de la ecuación 1, ¿no? Donde esa función L que mencionábamos es la llamada lagrangiana del sistema, y ahí termina el enunciado del principio. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo este principio? O sea, vamos a volver a leerlo. Dice, todo sistema mecánico está caracterizado por una función L, de tal forma que si partimos de un punto, vamos a decir, que pongo aquí un Q1, ¿no? Por ejemplo, en dos dimensiones sería, por ejemplo, esta pelotita está en esta posición a tiempo T1 y en tiempo T2 está en alguna otra posición, que es Q2, ¿no? Al tiempo T2. Entonces, esto de aquí está en un tiempo T1 aquí, en un tiempo T2 está en el otro. Y digamos, hay muchas trayectorias que llevan desde T1 hasta T2. Pero lo que dice este principio es que la trayectoria que va a seguir es aquella que minimiza la integral 1, que está aquí a la izquierda. Es decir, voy a poner Entonces, por ejemplo, digamos, de todas las posibles trayectorias, que puede ser esta otra, vamos a ponerlas en diferentes colores, ¿les parece? Esa es una trayectoria. Luego, por ejemplo, podemos poner esta trayectoria azul. Y luego otra, que es una trayectoria morada. Todas esas trayectorias me llevan, pues, del punto Q1 al punto Q2. Pero de todas esas posibles, solamente hay una que es la que sigue el sistema y va a seguir aquella que minimiza la acción. Entonces, decimos que este criterio es un criterio global. Entonces, vamos a poner aquí la buena. Digamos que, por ejemplo, la buena sea esta que está aquí. Muy bien. Entonces, decimos que esto es un criterio global. Porque, si se fijan, es como si estuviéramos muestreando todas las posibles formas de ir de este punto al otro. Entonces, mostraríamos todo el espacio realmente. Y encontramos, y bueno, decimos la buena, la trayectoria que sigue la partícula es aquella en la que se minimiza esta cantidad. Entonces decimos que esto es un criterio global. Criterio anterior es global. Entonces decimos, si consideramos una partícula en dos dimensiones, por ejemplo, que está desde este punto a este punto, decimos que de todas las trayectorias posibles, la que seguimos es la que minimiza esta integral que está aquí. Fíjense que no hemos dicho quién es L. Eso lo vamos a ver en los siguientes videos. Vamos a explorar quién tendría que ser L. Pero lo que sí es que este principio es diferente al de Newton en el sentido que en la ecuación de Newton es un criterio local, porque fíjense, en Newton lo que decimos es, ok, tú estás en la partícula, esa es la partícula, y decimos, bueno, ¿qué fuerza sigue la partícula esta? Digamos, hay una fuerza, voy a ponerlo aquí, hay una fuerza, ¿verdad?, que ejerce sobre esta partícula, y de tal forma que decimos la masa por la derivada segunda con respecto del tiempo de la posición es igual a la fuerza. Y de aquí, acuérdense que podríamos escribir como que la posición y la velocidad se pueden escribir como alguna función, ¿verdad?, de la posición y de la velocidad, que serían,
creo que es así, la derivada de R, aquí sería la velocidad por el tiempo, ¿no? Ajá. Bueno, podríamos poner como una función, básicamente, mejor ponerlo así, ¿no? Como una función vectorial de la posición y de la velocidad, ¿no? Entonces una función de aquí, digamos, una fuerza, lo que sea, una función G. El caso es que para un tiempo, si lo hacemos suficientemente pequeño, podemos aproximar, es lo que hacíamos nosotros en la práctica, ¿se acuerdan? Voy a volver a hacerlo, no importa. ¿Por qué decimos que esto es local, lo que quiero decir, ¿no? Si definimos la velocidad como la derivada de R con respecto del tiempo, entonces podemos escribir que la masa, bueno, voy a pasar dividiendo la masa, que es que la derivada con respecto del tiempo de la R y de la V es igual a, esto sería la velocidad y aquí sería la F entre M. Y entonces podemos ver que el cambio en la posición y el cambio en la velocidad instantáneos están dados como la velocidad y el FM. Entonces, la ley de Newton lo que te dice es cómo se va a mover instantáneamente esta partícula en un intervalo de tiempo muy cortito, desde esta posición que tiene a un intervalo, a una posición, digamos, voy a ponerlo en negro, inmediatamente, infinitamente cerca, en un intervalo de tiempo pequeñito. Por ejemplo, se mueve aquí, digamos, ¿no? Porque es víctima de esta fuerza local que está aquí. Y así uno va construyendo, digamos, moviendo infinitesimalmente las diferentes posiciones y iría pues siguiendo y al avanzar el tiempo, digamos, eso es una caricatura, pero terminas formando la trayectoria que llega a la partícula, ¿no? Y hasta llegar pues al punto final, que está aquí en el T2. Entonces, este enfoque de Newton es un enfoque local, porque como ves cómo se mueve infinitesimalmente la partícula. Pero, y este otro enfoque, que estamos poniendo a través del principio de mínima acción, es un enfoque global porque dice, tú evalúa todas las trayectorias y ve cuál es la buena, va a ser aquella que cumpla este criterio de esta integral, ¿no? Entonces, es dos visiones diferentes, pero vamos a ver que son más o menos equivalentes, aunque esta última es más poderosa. Entonces, la pregunta natural es, ¿cuáles son las implicaciones locales de este principio de mínima acción? Es decir, ¿cuál sería la ecuación diferencial resultante de aplicar este principio de mínima acción? Y eso es lo que vamos a deducir en este video. Ya establecimos el principio de mínima acción. Vamos a ver cuáles son las consecuencias locales sobre las coordenadas generalizadas. Entonces, vamos aquí, decimos, sea Q de T la trayectoria buena. ¿Ok? Entonces, es de aquella que minimiza la acción. Entonces vamos a suponer que tenemos aquí, digamos, la partícula está al tiempo t1, aquí, y se mueve acá al tiempo t2. Y digamos que hay una trayectoria, que es la trayectoria buena, que nos da todas las coordenadas, aquí me refiero a Q1, Q2 hasta Q, a las n que haya, Q de t, que me lleva desde t1 hasta t2. Entonces vamos a decir que esa es la buena. ¿Okay? Suponemos que la conocemos, sea Q de T, la trayectoria que minimiza S. Entonces vamos a considerar una trayectoria cualesquiera. Una trayectoria cualesquiera, es decir, no la necesariamente minimiza la acción. Vamos a ponerla en otro color, una trayectoria cualesquiera azul, digamos. Esta va a ser, bueno, la voy a poner en el mismo color, que sería alguna Q de T más un cambio con respecto a ella, un delta de Q de T. Que esa es la ecuación 2. Y entonces, digamos, este delta de Q de T, digamos, esta función Q de T más delta de Q de T, la voy a dibujar acá. Es otra, alguna otra, por ejemplo. Que no es la que minimiza, pero también, como es trayectoria, lleva desde T1 hasta T2, lo único es que no lo hace igual, ni al mismo tiempo, etcétera, ¿no? Bueno, al mismo tiempo sí, porque hay los mismos intervalos. Entonces sí la condición de que aparta de T1 y parta en T1 desde Q1, y que llegue a Q2 al tiempo 2. Entonces sí llegan al mismo tiempo, pero no necesariamente sigan las mismas velocidades a cada tiempo, etc. Bueno, entonces la ecuación 2. Entonces vamos a pedir que, nomás es una restricción, digamos, un poco matemática, que delta de Q sea pequeña, ¿no?
está como cerca a la solución, para los tiempos en ese intervalo, ¿no? Tiempos que parta de T1 hasta T2. Entonces, este delta de Q de T es la variación de la trayectoria. O sea, cuánto te varías con respecto a la trayectoria buena, ¿no? Es la variación, este delta de QT. Sin embargo, al ser trayectorias, como decíamos, y llevar al mismo punto en el mismo tiempo, ambas cumplen que el delta en tiempo inicial y en el tiempo final, delta de Q de T1 debe ser igual a delta de Q de T2 y esto debe ser igual a 0. Porque en el tiempo inicial y en el tiempo final las trayectorias todas convergen, digamos, al mismo punto que es el de partida y el de llegada. Muy bien, entonces esto es la ecuación 3. Recuerden, lo que estamos haciendo es traduciendo este principio global en un principio local. Queremos básicamente llegar a una ecuación diferencial, ¿no? De tener una ecuación integral, queremos una ecuación diferencial. Entonces, pues vamos a establecer lo que dice el principio de mínima acción. El principio de mínima acción dice que es un mínimo. La acción. Entonces, para minimizar una función, siempre lo que hacemos es ver su cambio y ver en qué punto el cambio se anula, y donde se anule es un punto crítico. Y ese punto crítico pues podría ser un mínimo. De hecho, no es mínima acción, podría ser como, realmente es un punto crítico el que buscamos en la acción. Pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces, para obtener el mínimo o el punto crítico, obtenemos el cambio en S. Calculamos el cambio en S. El cambio en la acción S cuando la trayectoria cambia. Entonces decimos que el cambio en la acción es igual a la acción para una trayectoria arbitraria, o sea, T1 hasta T2 de la integral de la lagrangiana sobre de la trayectoria cambiada, es decir, Q de T más delta de Q de T, Q punto de T más delta de Q punto de T, el tiempo de T, menos la acción de la trayectoria buena, la original, de la lagrangiana de Q punto y T, diferencial de T. Si este cambio es, digamos, estoy buscando que el cambio en la acción sea 0. Es como cuando sacamos el mínimo de una función, el punto crítico, ¿no? Sacamos la derivada de la función, el cambio de esa función con respecto a esa variable igualamos a 0. Aquí la variable es toda la función como tal. A este tipo de cosas donde la variable o la entrada es una función, se llaman funcionales, ¿no? Entonces yo a esta receta para calcular la acción, la entrada es la función L, varío L y veo cuál L es la que minimiza este funcional, digamos. Entonces, la condición de extremal o de mínimo, digamos, pide que la variación sea 0 a primer orden. Así, porque son diferenciales, ¿no? Entonces, pedimos que el cambio en S, que estábamos calculando aquí a un lado, cambio en S, que es igual al cambio en esta integral desde T1 hasta T2, voy a ponerlo así paréntesis, de L de Q punto T diferencial de T, sea igual a 0. Esa es la ecuación 4. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo. Vamos a calcularlo en otra hoja para que tengamos más espacio.
pedimos que este cambio sea 0. Muy bien. Esto es equivalente a decir que, voy a plantearlo, ¿no? Entonces, es primero la función en la trayectoria arbitraria, es decir, L de Q más delta de Q. No voy a poner las dependencias. Q punto más delta de Q punto. O sea, derivé es la Q punto y el tiempo. Diferencial de tiempo menos la integral desde T1 hasta T2 de L de Q punto y T dt. Y esto debe ser igual a 0. Ahora, aquí en la izquierda, esta es una función que tiene entrada Q, digamos, esta es la primera entrada, esa es la segunda entrada y esa es la tercera entrada. Entonces, como tal, yo puedo hacer dentro de la integral una expansión digamos, en serie de Taylor, ¿no? Entonces sería de esta forma. La integral desde T1 hasta T2, voy a reescribir la primera integral, sería la función valuada en el punto 0, sería L Q punto T, más la derivada de la función con respecto a la variable, derivada de L con respecto de Q, por el cambio en esa primera variable, que es delta de Q, más la derivada de la lagrangiana con respecto de Q punto por delta de Q punto. Y ya lo voy a cortar a primer orden, ¿no? Porque en el tiempo pues no depende ahí. Esto es la integral de t. Menos la integral de t1 hasta t2 de la lagrangiana de q punto t diferencial de t igual a 0. Si se fijan, este término eliminaría el primer término aquí. Y me quedaría entonces nada más que la condición de extremal. Básicamente nos pide que la siguiente integral se anule, que la integral desde T1 hasta T2 de la derivada de la lagrangiana con respecto de Q por delta de Q más la derivada de la lagrangiana con respecto de Q punto por delta de Q punto diferencial en el tiempo se anule. Aquí el problema está en que esta variación que está aquí, esta es de variación delta Q y esta es delta de Q punto, y no puedo factorizar para decir que tendría que anularse, porque en realidad pues la trayectoria está difícil de calcular, entonces tenemos que buscar cómo anular el integrando, porque la integral pues no necesariamente da 0, va a ser muy difícil. Entonces, para hacer esto pues necesitamos factorizar aquí, entonces nos estorba básicamente este punto que está aquí, esta derivada temporal. Pero lo que podemos hacer es tomar esto como un término, una integral, y pasarle esta derivada temporal al otro término utilizando la regla esta de la derivada de la regla de u por b, ¿no? O sea, cuando tienes esta, ¿cómo le llaman? Bueno, la integral de u por un u de b, ¿no? Y entonces, por partes le dicen, ¿verdad? La integral por partes aquí, la fórmula integral por partes, para pasar esta derivada temporal al otro término, y entonces ya va a quedarme un delta de q que puedo factorizar con este término primero y ya terminaría. Entonces vamos a trabajar esta expresión, vamos a llevárnosla a otra hoja y la seguimos desarrollando para ver qué significa que se anule esta integral. Entonces la ponemos aquí, muy bien, y entonces continuamos. En la segunda integral, voy a poner aquí con otro color. En la segunda integral, o sea, esta, tenemos esto, ¿no? La integral desde T1 hasta T2 de la derivada de la lagrangiana con respecto de Q punto por delta de Q punto diferencial de T. Entonces podemos pensar que aquí es como si tuvieras un U y este otro sería como un dv con respecto del tiempo. Y entonces yo lo que puedo decir es que esto lo puedo escribir como, o sea, la integral de u por dv es igual a u por v
menos la integral de v de u. ¿Verdad? Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, u por v sería la derivada de la lagrangiana con respecto de q punto por la delta de q. O sea, por si la derivada temporal, ¿no? Bueno, aquí hay un pasito que estoy haciendo, que es diciendo que puedo intercambiar el diferencial este con el derivada temporal, ¿no? O sea, que delta de q punto es igual a derivada con respecto del tiempo de la delta de q. Puedo intercambiarlos porque como que corren en diferentes variables. Entonces, esto es menos eso es u por v, bueno, evaluado en t1 y en t2. Menos la integral desde t1 a t2 de v de u. Entonces sería v, pues sería delta de q básicamente, sería, pero el u lo tengo que derivar. Entonces la derivada con respecto del tiempo de la derivada de la lagrangiana con respecto de q punto por delta de q. Y ya logré mi cometido porque en esta integral sí tengo factorizado el delta de q. Otra cosa que hay que notar es que, fíjense que aquí tengo que evaluar estas funciones en t1 y en t2. Y por construcción, delta de q se anula en t1 y en t2. Entonces esto es 0. Y entonces, con este resultado, puedo reescribir la expresión anterior de la siguiente forma. El delta de s es igual a la integral desde t1 hasta t2 de, el primer término queda igualito, de la derivada de la lagrangiana con respecto de q. El delta de q lo voy a sacar afuera, para eso lo hice eso. Menos la derivada con respecto del tiempo de la derivada de la lagrangiana con respecto de q punto. Todo esto por delta de q, diferencial de t debe ser igual a 0. Entonces podemos anular esta integral pidiendo que esto de adentro se anule para todo punto. Porque en realidad pues el problema, la trayectoria pues va a ser arbitraria y demás. Entonces podemos lograr que eso se cumpla siempre que esta parte en rojo se anule. Entonces eso se debe cumplir para todo q. Entonces hemos llegado a una condición, que es una ecuación diferencial, o una condición de curvatura sobre la lagrangiana, de tal forma que la trayectoria es la mínima. Si se cumple esta condición de curvatura para todo q, o sea, para todo valor de la trayectoria q de t, entonces eso es un criterio, digamos, es un criterio de curvatura, un criterio local que garantiza que globalmente se encuentre el mínimo en la acción. Y esta, entonces, en realidad aquí le puse q, pero tendría que ser para todas las variables, ¿no? En general, se va a cumplir esto, lo pueden generalizar bastante inmediato. En general, lo que vamos a pedir es que para cada una de las coordenadas generalizadas, que la derivada con respecto del tiempo de la derivada de la lagrangiana con respecto de QI punto menos la derivada de la lagrangiana con respecto de QI sea igual a 0. Es la ecuación 6 y se debe cumplir para i igual a 1, 2, hasta las s grados de libertad que yo haya escrito. Estas que están aquí, voy a acomodar estos resultados. Voy a borrar este aquí. Este resultado es el que quería llegar. Y esas se conocen como las ecuaciones diferenciales. Son ecuaciones diferenciales parciales, pero son llamadas las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y pues son las ecuaciones a las que quería llegar, que son importantísimas, hay que sabérselas de memoria ya. Y pues están súper interesantes. Vamos a analizarlas más adelante. Fíjense que yo por el momento no les he dicho quién es la L. Eso vamos a deducirlo. Vamos a explorar quién tendría que ser esa L o quién podría ser esa L, porque resulta que no va a ser única. Pero bueno, antes de eso, voy a tomar esas ecuaciones de Lagrange y voy a analizarles. Vamos a estudiar algo acerca de ellas. Vamos a darnos a una hoja diferente. Bueno, aquí estaba una preparada, esta. Pegamos.
aquí, muy bien. Listo. Listo. Bueno, entonces, por la estructura sabemos que no existe una biyección entre, o sea, básicamente aquí, como todas tienen, o sea, la lagrangiana siempre aparece derivada, no aparece como la lagrangiana solita. Entonces, estas ecuaciones, o sea, no hay una lagrangiana única, ¿no? Entonces, digamos, por la estructura, solamente son dos comentarios que quiero hacer acerca de estas ecuaciones. Por la estructura, no hay una biyección entre la lagrangiana y las ecuaciones de Euler-Lagrange. Es decir, diferentes lagrangianas nos pueden dar la misma ecuación. Porque la lagrangiana no aparece nos pueden dar o sea que este es un criterio de curvatura, no de posición en la lagrangiana sobre las Qs. Entonces, por ejemplo, si yo considero una L' de Q punto T, donde la L sea la misma L de Q punto y T, más una constante, por ejemplo, y la sustituyo aquí arriba, voy a encontrar que si sustituyo el L', la ecuación que al final me queda va a ser la misma que sigue L. No solo eso, de hecho es aún más general. O sea, no nomás tiene que ser una constante. Hay un montón de funciones, incluso puedes poner aquí algunas funciones. Voy a mostrar este resultado. Incluso, por ejemplo, aún más. Si yo propongo una L biprima, que sea una Q de Q punto y de T, que sea la misma L de Q punto y el tiempo, pero le vamos a sumar una diferencial total de alguna función f del Q y de las T's. Fíjense, si yo tengo una lagrangiana así, o sea, evidentemente esta lagrangiana pues se puede ser muchas, ¿no? Le puede sumar muchos términos. Yo sé que no les he dicho quién es esta L, vamos a deducirlo después, pero no importa. Una vez que tienes esta, tú le puedes sumar esta contribución y voy a mostrar que las ecuaciones se mantienen invariantes. Es decir, que si yo sustituyo esta L acá arriba y luego sustituyo esta L B' acá arriba, la ecuación que resulta es la misma. Eso lo vamos a probar. ¿Cómo? Pues sustituyendo la L B' y llegando a que llego a la ecuación de arriba, sin primas, ¿no? Entonces, sustituyendo, necesito calcular para sustituir, pues primero necesito sacar la derivada, sustituimos, ¿no? Voy a calcular primero en la ecuación 6, o sea, quiero mostrar cómo sería esta ecuación, derivada con respecto del tiempo de la derivada de la L B' con respecto de QI punto menos la derivada de la L B' con respecto de QI igual a 0, para toda I. O sea, sustituyo la L B'. Entonces vamos a calcular primero la derivada de la lagrangiana B' con respecto de QI. ¿Verdad? Con respecto de QI. ¿Cómo sacamos eso? Pues esto se puede hacer sustituyendo en la L B' con la expresión que pusimos. Sería la derivada de la L con respecto de QI más la derivada con respecto de QI, pues de esta F que está ahí, ¿no? Entonces es más la derivada con respecto de QI de la función f. Ahora, la derivada de f con respecto del tiempo se puede escribir de dos formas. O sea, por regla de la cadena, ¿no? Entonces voy a despejar nada más esto de aquí. Derivada de f con respecto de q es la derivada de f con respecto de q por qi punto más la derivada de f con respecto de t. Esto es el mismo término que está acá, nada más la derivada temporal total, nada más que digamos, aplicando la regla de la cadena para las dos variables. Ahora, este término lo puedo continuar. Eso sería la derivada de la lagrangiana con respecto de QI más sería la derivada segunda de f con respecto de QI por QI A ver si estamos bien aquí. Tendría que hacerlo con respecto a los dos. Voy a hacerlo con una sola variable y ya lo dejo de tarea hacerlo así porque si no voy a tardarme más.
pero va a dar, ¿no? Entonces voy a poner nada más como si fuera una sola variable y ustedes demuestran que es los dos, porque si no voy a tardar mucho en este video y no quiero hacerlo. Entonces nada más es Q, no voy a tener índice, solamente hay una variable, digamos, hay Q, Q punto y ya. Voy a hacerlo otra vez, aquí está. Y le dejo de tarea para que ustedes vayan pensando cómo hacer el caso en el que tienes Q y QJ, ¿no? Porque en la derivada temporal tendrías que poner aquí una suma de las derivadas sobre QJ y guardar los índices, pero no lo quiero hacer. Y va a ser lo mismo, nada más hay que cuidar los índices ya. Entonces la derivada con respecto de Q de la derivada segunda de f con respecto de Q al cuadrado multiplicado por Q punto más la derivada segunda de f con respecto del tiempo y de la Q. Ahora, si yo derivo la derivada lagrangiana con respecto de Q punto, para calcular el término que está aquí primero, algo similar, sería la derivada de la lagrangiana con respecto de Q punto más la derivada con respecto de Q punto de la derivada de f con respecto de Q punto. Bueno, aquí lo mismo, ¿no? La derivada de Q por Q punto más la derivada de f con respecto del tiempo. Sustituyendo, esto me daría la derivada de la lagrangiana con respecto de Q punto más la derivada segunda de f con respecto de Q punto con respecto de Q. Ah, pero es que aquí no daría dos términos porque... sí, o sea, cuando derivas con respecto a Q punto, la f no puede depender de Q punto, entonces nomás derivas la parte que es con respecto... O sea, esta es la derivada de un producto aquí, ¿no? La derivada de Q punto por la derivada de esta función sin esta sin derivar y luego la derivada de este por la derivada del primero sin derivar. Pero la f nomás depende de Q y T, entonces no va a ser derivada con respecto a Q punto y nomás va a ser más la derivada de f. Déjenme ponerle 3.5. No sé si quedó claro ahí, pero sería nada más la derivada de f con respecto de Q, porque cuando derivamos Q punto con respecto, derivada de f con respecto a Q de Q punto es 0 y también la f tampoco depende de Q punto, entonces se queda ahí. Y terminamos, ¿no? Entonces ya nos quedamos con este término. Ahora tengo que derivar con respecto del tiempo, o sea, la derivada con respecto del tiempo de la derivada de la lagrangiana con respecto de Q punto es igual a, pues, otra vez nos va a dar dos términos, es la derivada con respecto del tiempo de la derivada de la lagrangiana con respecto de Q punto, y aquí, pues, aquí serían otra vez dos términos, es más la derivada segunda de f con respecto de Q al cuadrado por Q punto más la derivada de f cuadrado con respecto del tiempo y de Q. Ok, entonces, sustituyendo en este término, voy a ponerlo en colores, ¿no? Este verde sería este término que está aquí. Bueno, aquí sería doble punto, ¿no? A ver, aquí no, ajá, sí. Ahí está. Listo. Ok, entonces sustituyendo este término verde que está ahí y el término amarillo que voy a poner, que es que sería este otro que está acá. Hay que restarlos. Entonces, si los restamos por este signo menos del medio, se va a eliminar este término con este y este término con este. Y nos quedaría nada más precisamente los de la ecuación 6, o sea, que la derivada con respecto del tiempo de la derivada de la lagrangiana con respecto de Q punto menos la derivada de la lagrangiana con respecto de Q igual a 0. Es decir, por lo menos en una variable, se va a cumplir en n variables, ¿no? Eso se mantiene. Y les dejo de tarea que hagan el otro, ¿no? Entonces, la lagrangiana no es única, siempre le puedes sumar a la lagrangiana una función que es de una derivada total del tiempo. En particular le puedes poner una constante, por ejemplo. Este resultado es el que lo vamos a utilizar bastante durante esta discusión. O sea, siempre que a la lagrangiana le sumes una derivada total del tiempo, la ecuación se mantiene invariante, es la misma ecuación. Entonces hay una simetría, hay una simetría, hay una libertad de poner las lagrangianas diferentes que van a dar la misma ecuación. Yo creo que con eso estaría bien cerrar este video.
Y más adelante vemos vamos a explorar quién podría ser esta L. Y para hacerlo vamos a utilizar algunas simetrías del espacio y algunos resultados que sabemos de física.